les bendiga. Amén. Gracias por ese manjar lindo, poderoso que Dios nos dio a través del repaso de la lección de escuela sabática. Estamos muy felices y contentos de ese mensaje tan precioso que nos revela cómo el Hijo fue destinado desde antes de la fundación del mundo para hacer posible nuestra salvación. Amén. O sea que Dios previó la caída del accidente y por asuntos de accidentes Dios nos pagó un seguro de vida eterna de forma anticipada. Él sabía lo que iba a pasar, pero no importa. El que permitió que nos sujetáramos a la muerte por el pecado, también nos sujetó a la vida eterna por medio de Jesucristo, como lo dice el apóstol Pablo. Y como dice un refrán, amigos, un refrán muy conocido, pero es un refrán muy bíblico en el sentido de que la idea que presenta es lo que Pablo dice. Dice Pablo, porque todo trabaja para nuestro bien. O sea, lo bueno o lo malo va a trabajar para nuestro bien. Y dice el refrán, bien común entre nosotros, no hay mal. ¿Cómo dice? No hay mal que por bien no venga. ¿Qué es lo que está diciendo ese refrán sabio? Que todo mal que te venga a la postrer va a ser un bien. Y eso es lo que Pablo dice, que todo lo que está pasando en este mundo finalmente va a trabajar para bien. Porque con Dios no se pierde. Y Dios tiene todo bajo control. Lo bueno y lo malo está en sus manos. Por lo tanto, no hay que temer. Pablo dice, si Dios es contigo, la muerte contra ti no. La enfermedad contra ti no. La pobreza contra ti no. La miseria contra ti no. Si Dios es contigo, nada contra ti. Aún la muerte misma tiene solución cuando tú estás con Dios. Por eso la mayor desgracia de un ser humano no es morir. La mayor miseria de un ser humano no es quedar en bancarrota. La mayor miseria de cualquiera de nosotros no es tener un cáncer mortal y que eso nos mate. Lo mayor y lo peor para ustedes y para mí, es no tener a Cristo. El que no tiene a Cristo, eso sí es el mayor problema de la vida. Es el mayor desastre. La mayor miseria, la mayor desgracia que tú puedes tener es no tener al que es todo para ti. Tú puedes tener todo, puedes ser millonario, puedes tener casas, puedes tener cuentas bancarias extraordinarias, puedes tener empresas que te den tanto dinero, pero si no tienes a Cristo, eso que tienes no es nada. Pero si tú no tienes nada de eso que ya mencioné y tienes a Cristo, lo tienes todo. Decía David, Jehová es mi pastor. Y cuando él dijo eso, ¿dónde andaba? Andaba huyendo de Saúl, andaba huyendo de su hijo que lo quería matar. Sin embargo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y no tenía cama, durmiendo en cuevas, durmiendo con sus soldados compañeros, huyendo de que su hijo lo matara. Entonces, si Jehová es mi pastor, decía él, nada me faltará. ¿Por qué? Porque justamente cuando tú tienes a Dios, en el contexto de entender que cuando tienes a Dios, nada te falta, aunque no lo tengas. Nada te falta, aunque creas no tenerlo, porque con Dios todo es posible. Por eso Cristo reenfatizó esto. Mas busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y el resto de cosas que les preocupa, todo lo tendrán. Pero busquen lo más grande, lo más importante. Tengan a Dios en su corazón. Es lo más importante. Amén. Amén. Vamos a ir al detalle. El sábado pasado hablamos un poquito acerca de la síntesis de Apocalipsis 12, 13 y 14. Hoy voy a hablar en detalle del capítulo 12 de esa introducción que les hice el sábado pasado. Pero voy a reenfatizar tres aspectos importantes. Apocalipsis es el libro de profecías. Apocalipsis es un libro profético que revela a Dios actuando en el pasado, actuando en el presente y actuando en el futuro. Apocalipsis revela, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Yo soy el que estuvo muerto, sé que es la muerte. Yo fui a la cruz, pero he aquí que vivo, resucité y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Entonces, Apocalipsis presenta que Dios es el presente, es el siempre activo, es el que nunca pasa y que siempre es eterno. Apocalipsis está revelando que el mal tuvo un origen, tuvo un desarrollo y tendrá un final. Y que al final de esta historia, en este conflicto, dice Apocalipsis, finalmente los que lloran se gozarán. Es decir, el que ríe de último, como dicen, reirá mejor.
Esa es la historia de la que nos cuenta el libro de Apocalipsis. Que aunque haya momentos tristes y difíciles, nuestro reír será eterno, muy pronto. Amén. Así que en este conflicto, dice Apocalipsis, lo mejor que puedes hacer es asociarte con el dueño de la historia, el que tiene bajo su control lo bueno y lo malo. Asóciate con él y entonces tú tendrás ganancia siempre, ahora y después y en eternidad. Ahora bien, dice el capítulo 12 de Apocalipsis. Les dije y remarco una vez más, Apocalipsis 12 nos narra la historia del conflicto, cuándo inició, cómo se desarrolló y cómo llega hasta nuestros días. Voy a leer con ustedes para ver en detalles este mensaje y abran sus Biblias entonces en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versos 1 en adelante. Dice la bendita palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 12, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿Están ahí? ¿Tienen sus Biblias en el capítulo 12 para que lean conmigo? ¿Verdad? Dice, bienaventurados los que leen las palabras de este libro, especialmente Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras escritas en este libro, porque el fin está muy cerca. Dice, versos 1 del capítulo 12, apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol. No olviden que Apocalipsis es un libro que nos habla a través de símbolos. El libro de Apocalipsis, dicen los estudiosos, no es un libro literal. Hay cosas que se literalizan, pero hay cosas que son simbólicas. Repito, ¿qué dije? Hay cosas que son literales, pero otras que son simbólicas. Por ejemplo, Apocalipsis 12 es un libro por el cual Dios nos está hablando en símbolos y nos está narrando algo muy extraordinario. La primera expresión que apareció en el cielo una gran señal. ¿Y cuál es la gran señal? Una mujer vestida de sol. En la Biblia, la palabra mujer aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Aparece, la mujer representa, vuelvo a decirles, el movimiento de Dios. La mujer representa a su pueblo, la mujer representa al remanente, la mujer representa a un movimiento especial de Dios que tiene a través de los seres humanos. Pero también la mujer representa un falso movimiento. En la Biblia ustedes pueden ver Apocalipsis 17 que aparece una mujer prostituta vestida de púrpura y que hace beber del vino de su fornicación a todos los seres de la tierra. Entonces está representando un movimiento que también está prácticamente moviéndose, pero está inspirado por el dragón. Apocalipsis 17. Apocalipsis 12 aparece esta mujer, pero esta mujer está vestida de sol. ¿Y eso qué representa? Ya les dije, la mujer representa al pueblo de Dios. Y vestido de sol, ¿por qué? El sol representa a Cristo. Y esa mujer está vestida ¿de quién entonces? De Cristo. O sea, y cuando la expresión, esta mujer está vestida de sol, está hablando de gente que está salva, que está justificada, que está cubierta. Porque Dios tiene un remanente, tiene un pueblo, tiene un grupo de personas que cuando aceptan el mensaje, cuando ustedes y yo aceptamos el evangelio de la salvación, cuando aceptamos la obra redentora de Cristo, entonces quedamos cubiertos, por así decir. Número 1, somos perdonados. Número 2, somos cubiertos. Y número 3, somos transformados. Esas tres cosas las hace Dios cuando una persona viene a Cristo. Por eso vestida de sol. Usted está vestido de sol cuando tiene a Cristo. Usted está vestido de sol porque la vida de Cristo está cubriendo la suya y sus imperfecciones no se ven ante el cielo, ante el Padre, ante los ángeles. Aunque aquí nos veamos, nos acusemos, nos condenemos, nos señalemos, pero ante el Padre somos inocentes porque Él transfiere su inocencia a nosotros. Quedamos vestidos de la inocencia, quedamos vestidos de la santidad, quedamos vestidos de la perfección de Cristo. Cuando una persona acepta a Cristo, es decir, la muerte de Cristo no solo paga tus pecados, la vida perfecta de Cristo es transferida también. O sea, la condena de Cristo, nuestra condena fue transferida a Él. Y su salvación fue transferida a nosotros. Pero miren esto. Nuestra pecaminosidad fue transferida a la vida santa de Cristo. Y la vida santa de Cristo, Cristo vivió una vida santa de obediencia, de perfección, para transferirnos esa vida santa a nosotros por la fe.
aceptamos dos cosas: el perdón de nuestros pecados, pero también aceptamos por la fe la vida santa de Cristo que nos cubre. Entonces estamos vestidos ¿de qué? De sol. En la Biblia aparece, y esto dice, ¿qué son las ropas? Estas son las obras justas de los santos. Entonces las ropas representan las acciones. Y en este caso, cuando dice que estamos vestidos de sol, eso representa las acciones justas del Hijo en nosotros. Amén. ¿Estamos de acuerdo? También, además de que representa el perdón, además de que representa la cobertura que Cristo nos da a través de su vida perfecta, representa lo tercero, una vida transformada. Las personas son luz cuando vienen a Cristo. Y entonces, en tercer lugar, los que son el movimiento de Dios, los que son la iglesia de Dios. Cuando hablamos de la iglesia de Dios, yo no estoy hablando particularmente de la iglesia adventista o de la iglesia testigo de Jehová o de alguna determinada iglesia. Estoy hablando del grupo de personas que aceptan el plan de Dios, que aceptan su voluntad y que aceptan su palabra, y especialmente lo que Cristo hizo por ellos. Porque podemos haber en la misma iglesia adventista, en la misma iglesia católica, gente que estará ahí y se van a perder. Y habrá gente que está aquí y se va a perder, y otros que están ahí y se van a salvar. Como le dijo Cristo a los escribas y fariseos, que era la religión verdadera. ¿Por qué? Porque los judíos tenían los oráculos santos, a ellos se les había confiado la Torá, se les había confiado la ley, ellos tenían el arca, ellos tenían el templo, ellos tenían todos los servicios del santuario que revelaban el plan de salvación. Y sin embargo, Cristo les dijo a ellos, porque habían hecho de eso un asunto inentendible, el diablo había cegado el entendimiento de ellos y no comprendían el mensaje que había en el Cordero, que mataban tantos sacrificios, tantos corderos en la mañana y en la tarde, que revelaban el plan de salvación, y era tan monótono eso, o sea, lo habían hecho tan monótono que habían perdido de vista el significado, y cuando viene el Mesías, lo rechazan, no creen en él, y cuando muere en la cruz, la revelación que Dios les dio a través de un sacrificio, tarde y mañana, todos los días, miles de corderos se sacrificaron, millones de corderos se sacrificaron, revelándoles a ellos, a ese pueblo, que había un plan para redimirlos. Pero cuando vino el verdadero cordero, que murió por ellos, no lo aceptaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso Cristo en la colina del Monte de los Olivos lloraba y decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo reunirte como la gallina reúne a sus polluelos y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada vacía. Y Cristo fue rechazado por el pueblo que tuvo mayor conocimiento que cualquiera de nosotros, que tuvo revelaciones extraordinarias del mismo Dios encarnado, manifestado a través de Moisés en el paso del mar muerto, el mar rojo, perdón, allá en el desierto, que pasaron sustentados y guiados por Dios por una columna de fuego en la noche y una columna de nube bajo el candente sol. Gente que no tenía nada que comer y Dios les regaló pan del cielo. Gente que no andaban zapatos, ni tenían zapateros ni sastres en el desierto, y Dios hizo que sus zapatos nunca se envejecieran y sus ropas nunca se rompieran, y 40 años les dilató todo eso. ¿Qué les parece? Y con todo eso lo rechazaron. A los que Dios les envía la bendición, rechazan, desvaloran, y es tan tal el rechazo, tan espantoso el rechazo, que hoy por hoy siguen los judíos. Yo amo a mis hermanos judíos. Oro por ellos, porque Dios nos dice que oremos por ellos. Pero escuchen esto que les voy a decir. Lamentablemente ellos siguen, muchos de ellos, esa religión ortodoxa del judaísmo, sigue esperando al Mesías. Sigue esperando al Mesías que ya vino, que fue clavado en la cruz, que era el cordero que ellos tarde y mañana clavaban. Lo siguen esperando, y escuchen esto. Tal Mesías que vino lo rechazaron, el verdadero. Y dice que ellos van a seguir con sus sacrificios. No pueden hacer sacrificios, ¿saben por qué? ¿Saben por qué no pueden hacer sacrificios de corderos hoy? Porque los sacrificios debían de hacerse en el templo, como Dios lo ordenaba y como lo ordena la Torá. Ellos no pueden hacer sacrificios. Entonces tienen que tener un santuario, construir el templo que fue destruido en el año 70 para poder volver a ofrecer corderos y hacer cultos tarde y mañana ofreciendo corderos. Entonces ellos están construyendo el templo, porque el Mesías vendrá al templo, y ellos están anunciando el regreso de ese Mesías. Pero quiero decirles, amigos, que es donde el enemigo lamentablemente se va a aprovechar, y va a venir el falso Mesías,
el engaño magistral para el mundo, o sea, el falso Cristo. Jesús lo dijo en Mateo 24. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cuando dice si fuere posible, aún a los escogidos, hay gente que es salva porque fue escogida. Gente que fue escogida fueron los judíos. Los judíos fueron salvos. Nosotros somos salvos por gracia, pero ellos fueron salvos por elección. Sin embargo, los que rechazaron esa elección y rechazaron esa gracia, lamentablemente, no sé qué va a hacer Dios. Yo no puedo dictaminar juicio para los judíos, ni decir que se van a condenar o se van a perder. El único que tiene la última palabra en eso y en esos misterios de la salvación con las personas es Dios, y no soy quien para proferir juicio contra ellos. No puedo hacerlo. Dios tiene alguna manera, no sé qué va a hacer Dios, pero Dios tiene cosas extraordinarias para hacer algo y llevárselos al cielo. No sé qué va a hacer. Pero el punto es esto, hermanos. Les estoy hablando que la mujer representa al movimiento de Dios que estaba representado en el pueblo judío, que está representado en los cristianos y que está representado en todas las personas que aceptan a Cristo de corazón y lo reciben como su Señor y como su Salvador. Esas personas representan a la iglesia vestida de sol. 1, perdonado. 2, cubiertos por la vida perfecta. Y 3, transformados. En eso estaba. ¿Qué significa eso? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, la tercera fase de transformación del plan de Dios para salvarnos es que nosotros seamos luz también. ¿O acaso no lo dijo Cristo eso? Ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se esconde bajo la cama. Una luz no se pone debajo, se pone en lo alto para que alumbre. Y si ustedes han aceptado a Cristo, y si ustedes lo han recibido como Señor y Salvador, y si ustedes tienen la cubierta que es la vida perfecta de Cristo, y si ustedes tienen el favor de Dios por medio de su Espíritu Santo que está cambiando y transformando, pues la misión que tienen es alumbrar. No pueden ser oscuridad, no pueden ser candil en sus casas, candil en el barrio, candil en el trabajo. Ustedes deben de ser luz. Porque están vestidos de sol, están vestidos de justicia. Eso lo decía el profeta Isaías. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Tú tienes la luz. ¿Quién es la luz? Yo soy la luz. El que me sigue no tropieza. El que me sigue no anda en oscuridad. Yo soy la luz. Entonces dice, levántate y resplandece, porque tú ya tienes, ¿qué cosa? La luz. No podemos callar, no podemos escondernos. No podemos ocultar este evangelio. No podemos ocultar lo que Dios ha hecho por nosotros. No podemos callar. Tenemos que alumbrar. Tenemos que regalar un folleto. Tenemos que orar por otras personas. Tenemos que orar al compañero, al amigo de trabajo, al vecino, a la familia y hablarles de Cristo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo está por venir. Él nos ha salvado, nos ha perdonado. Él ha hecho todo lo que tuvo que haber hecho para darnos el regalo de la salvación. Por lo tanto, alegrémonos y alégrate, amigo. Cristo te ha salvado. Acéptalo, recíbelo. Entonces, debemos de ser luz. Pero ¿de qué otra manera podemos ser luz? No solamente hablando, sino con nuestra conducta, con nuestras obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean las buenas obras de ustedes, que Dios ha hecho en ustedes, porque Dios es el que hace las buenas obras. No estemos pensando que somos nosotros. Dice, porque Dios es el que produce en vosotros, dice Pablo. ¿Qué dice? Produce el querer. O sea, Él te da el deseo de que tú quieras. Pero no solo te da el deseo de que tú quieras, sino también el hacer. Dios te da a ti el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Que Dios pone eso. Eso significa la mujer vestida de sol. Alguien perdonado, alguien cubierto por la vida perfecta de Cristo, y alguien que es luz para ¿quiénes? Para otros. Y que se espera para recibir la redención. Ese es el detalle del versículo 1. Verso 2. No vamos a analizarlo todo el capítulo, pero como les hablé de una síntesis, voy a hablarle de algunos detalles que son importantes aquí. Y luego dice vestida de azul. Con la luna, esa mujer con la luna, ¿a dónde estaba la luna? Debajo de los pies. ¿Qué representa la luna, hermanos queridos, en este texto?
Yo se los dije, a ver si alguien se acuerda. ¿Qué representa la luna? Vuelvo a decirlo. La luna representa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, la luna representa la palabra. Amén. Porque Dios se revela a través de los escritos. No es una revelación perfecta, pero es la más, es decir, el sol, escuchen esto. La revelación máxima de Dios, ¿quién es? Jesucristo. La revelación perfecta del Padre, ¿quién es? Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La segunda revelación más cercana al Padre, ¿cuál es? La palabra de Dios. Amén. Y la tercera revelación que nos revela también al Padre, ¿cuál es la tercera revelación? La naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las tres revelaciones que Dios nos da? Número 1, Jesucristo. Número 2, La palabra. Número 3, la naturaleza. Son los elementos que Dios usa para revelarse al ser humano. Pero la más perfecta, ¿cuál es? Cristo. La segunda revelación dice que esta mujer que está vestida de sol, que tiene el sol porque ha recibido perdón, ha recibido cobertura, ha recibido transformación, es luz para los demás, está parada sobre la luna. La luna es la palabra de Dios. Amén. El fundamento de los patriarcas y el fundamento de los apóstoles siempre fue la Torá, las escrituras, el Talmud, el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea que esa mujer que representa a usted y a mí, debemos de pararnos en un escrito está. Eso significa estar parado sobre la luna. Párese sobre la luna, que es la palabra de Dios. No camine si no lee la Biblia. No se despierte ni duerma si no ha leído la Biblia. O sea, medite. Ahora es tan fácil tener al alcance ese libro tan lindo. Usted lo puede dar en una aplicación en el teléfono, en audio, en video. O sea, la Biblia puede ser revelada a usted de una forma extraordinaria. O sea, no hay excusa para que usted y yo no nos paremos sobre la bendita palabra. Es decir, pongamos el pie firme sobre piedra firme. Cuando dice el salmista, tú me sacaste del pozo de la desesperación, me sacaste del lodo cenagoso y pusiste mis pies sobre peña. Se refiere al hecho de que cuando una persona es rescatada y es recibida por Cristo, Cristo la pone en la peña y la peña es su palabra. Amén, el fundamento, la principal piedra del ángulo, por supuesto es Cristo. Pero Cristo dice, el que recibe mi palabra, a mí me recibe. Cristo se magnifica, Cristo se vivifica, Cristo se encarna en tu vida a través de su palabra. Por eso esa mujer está parada sobre la luna, que representa la bendita palabra de Dios. Vamos al siguiente pasaje, la siguiente expresión. Y luego dice, y sobre esa cabeza de esta mujer, sobre su cabeza, una corona. ¿De cuántas estrellas? 12. 12 estrellas. Mire qué tremendo. Esa corona y esa, es una redundancia, pero es lo mismo. Parada sobre la luna. Escuchen esto. Específicamente algunos estudiosos dicen que es el Antiguo Testamento. Y en su cabeza las 12 estrellas. Las estrellas que representan en la Biblia. Las estrellas que están en las manos de Dios. Las estrellas que se mencionan en Daniel 12. Pero si tú, dice, los entendidos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Una estrella que cae del cielo. Los ángeles son representados por estrellas. Los seres humanos y los líderes son representados por estrellas. Los apóstoles, los patriarcas son representados por estrellas. Así que las estrellas en la cabeza de la mujer representan el liderazgo que Dios tiene en la tierra. ¿Cómo comenzó su iglesia? Con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los patriarcas. ¿Cuántos patriarcas eran? Los 12 patriarcas. Entonces eso representaba el movimiento de Dios. Hombres que heredaron el mensaje de Dios. ¿Quiénes representan también las estrellas? Los 12 apóstoles. ¿Qué representa la estrella? Lo que ellos escribieron, los profetas y los apóstoles. Pero en este caso, específicamente dicen algunos expertos que eso representa el Nuevo Testamento. Los 12 discípulos
que nos revelaron su gracia y el mensaje de Cristo a través de los evangelios. Entonces esa mujer tiene la Biblia arriba y abajo. Se fundamenta y en su cabeza está rodeada de la palabra de Dios. Ok, vamos rápidamente. Nos quedan 10 minutos. Verso 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal del cielo. Dice que esta mujer iba a parir, ¿verdad? ¿Qué representa eso? Va a parir un hijo. ¿A qué se refiere? Ustedes ya más o menos lo saben. ¿De quién está hablando? ¿A qué se refiere? De que ese movimiento de Dios, esa gente que Dios llamó, de ellos va a salir ¿qué cosa? Su hijo. Eso está específicamente señalando el hecho, el acto de que Cristo iba a venir a nacer. Que iba a nacer, que la simiente se prometió a los patriarcas y todos los antiguos profetas y todos los antiguos patriarcas desde Adán hasta que Cristo nació, esperaban que sus mujeres tuviesen al Mesías. Y el primer hijo que naciera de una mujer judía se esperaba que fuera el Mesías. Pero la bienaventurada, ¿quién fue? María. Y cuando María fue, se le reveló ese misterio tan lindo y le dijo: María, bienaventurada eres entre todas las mujeres. Todas han deseado, todas han querido, todo el pueblo judío, todas las mujeres judías deseaban ser madre. Por eso cuando una madre era estéril, era considerada como maldecida. ¿Por qué? Porque no podía tener el privilegio, la bienaventuranza de ser madre del Mesías en algún momento. Por lo tanto, toda mujer judía esperaba ser la bienaventurada y ser madre de la simiente del Mesías que Dios prometería para redimir al mundo. ¿Y la bienaventurada quién fue? María. Bienaventurada eres tú, María. Porque el ser Dios el Altísimo vendrá sobre ti y darás a luz un hijo. ¿Pero cómo será esto si no he conocido a varón? La sombra del Altísimo te cubrirá y vendrá sobre ti y darás a luz un hijo. Y el nombre de él será Dios con nosotros. Será el que salva al mundo. Destruirá el pecado y el mal en este mundo. Ese ser que va a nacer en ti. ¿Qué mensaje tan lindo? Pero cuando ese ser y esa mujer nació bajo el misterio del Espíritu Santo y ella quedó embarazada, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió desde el momento en que iban a nacer? Dice que, bueno, pasemos rápidamente al versículo 4. Y dice, versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí, verso 3. Perdón, el 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Verso 3. También apareció otra señal en el cielo. ¿Cuál es la otra señal? He aquí, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Versos 4. Y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorarla a su hijo tan pronto como naciera. Qué tremendo eso. ¿Cómo se presenta en símbolo todo lo que está pasando? Miren qué tremendo. Ese hijo que iba a nacer, ¿quién era? ¿Quién era? Cristo, la simiente prometida. Y cuando Cristo nació, se paró otra señal, salió una señal. ¿Cuál era la señal? Cuando Cristo iba a nacer, un dragón escarlata. A ver, ¿cuáles son las características de ese dragón? ¿Cuántas cabezas? 7 cabezas. ¿Cuántos cuernos? 10 cuernos, dice. Noten bien. Pero sobre sus cabezas, ¿qué habían? 7 diademas. Un dragón con 7 cabezas. ¿Y con cuántos cuernos? 10 cuernos. ¿Qué representa eso? Representa el mover del mal en este planeta. ¿Quién es el que inspira el mal en este planeta? ¿Cómo se le llama en la Biblia a Satanás? La serpiente antigua, el dragón, ese es Satanás directamente. Entonces el diablo se ha ensañado en querer arruinar, en querer afectar, y entonces él, desde que Cristo iba a nacer, procuró matarlo. ¿Recuerdan? Cuando Pilato decretó muerte ¿para quién?
los niños nacidos en esta época, alguno de ellos es el Mesías. Y si hay algo que quería evitar el diablo era que el Mesías naciera, porque cuando ese Mesías naciera, su fin había llegado. Cuando ese plan se revelara, el mal llegaba a su fin. Y entonces, pero no pudo. Esa lucha, esa contienda que se mira en capítulo 12, entre la lucha de Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, se refiere a esa lucha, a ese conflicto, no solo que se desarrolla en el cielo, sino que también se desarrolla en este planeta. A eso se refiere también. Se refiere a la historia de cómo ocurrió el nacimiento de Cristo y cómo el diablo inspiró todos los moveres políticos de este mundo. Por ejemplo, esas 7 cabezas, escuchen esto, algunos expertos, y bien explicado, y yo lo acepto de esa manera, que son las 7 grandes potencias que han existido en el mundo, que realmente todas esas potencias han tenido que ver con el paganismo. Miren, la primera potencia, una de las primeras potencias históricamente hablando en este mundo fue Siria. Bueno, hablemos de Egipto. Las primeras que sometieron al pueblo de Dios, ¿quiénes fueron? Los egipcios, los esclavizaron. Y ahí fueron los sirios, cuando llegaron a las tierras prometidas, los sirios comenzaron a invadirlos, hicieron ataque contra el pueblo de Dios siempre. Y luego otra potencia que se levanta después de los sirios fueron los babilonios, que mandaron a quemar la ciudad, que sitiaron la ciudad. O sea, había un mover y adoraban a dioses paganos, tanto los egipcios, los sirios como los babilonios. Entonces el dragón está inspirando esos moveres de maldad en el mundo a través de gobiernos, porque dice que el Dios de este mundo es el que gobierna, el Dios de este siglo. Entonces esas cabezas representan los poderes que han habido en el mundo, los 7 grandes poderes: Egipto, Siria, Babilonia, el cuarto, Medo-Persa. Los Medo-Persas eran paganos también, que guerrearon contra Dios. Algunos se convirtieron a Cristo, pero fueron un poder que batalló contra el pueblo de Dios. Luego tenemos de los Medo-Persas, siguen los griegos, que sometieron a los judíos también, a la iglesia del Señor, una guerra contra la mujer. Y luego, ¿quién aparece después de los griegos? Los romanos, bajo el poder que mataron a Cristo, bajo el poder que Pilato anduvo matando, buscando a todos los niños para descuartizarlos. Un clamor en Israel, en Ramá, llanto de Israel. ¿Por qué? Todos los niños eran muertos, pensando de que el diablo quería matar. Y operó a través de ¿quién? De un poder, de esa cabeza, de esa sexta cabeza, Roma. Y la séptima cabeza, miren qué exactitud. ¿Cuál fue la séptima cabeza? Según esta visión, porque ya la otra bestia es en el capítulo 13 y es otra historia que vamos a contar en detalle. Capítulo, yo no sé si ese reloj está parado o está bien. ¿Está bien? Estamos a 10 minutos de la 1, ¿no? A la 1 terminamos. Ok, terminemos. Entonces, amigos, ese último poder, llegamos al sexto poder, a ver si me ayudan. Egipto, Siria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, sexto poder. Y el séptimo, otro poder que dominó al mundo. O sea, después de Roma fue el último imperio que dominó e influenció, tenía el dominio mundial. Estos imperios de los cuales se está hablando aquí son cabezas que han tenido dominio mundial. Egipto era una potencia mundial, los sirios una potencia mundial, Medo-Persa una potencia mundial, Babilonia una potencia mundial. No es asunto de que habían otros presidentes, otros reyes, no, los dominaban. Los griegos igual. Roma una potencia mundial en el mundo conocido. Y el último poder entonces lo describe Daniel 7. Daniel 7 dice que de una de los cuernos que tenía, ¿cuántos cuernos había? En este y en Daniel, ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Como en la estatua de la imagen. ¿Cuántos dedos tenía la estatua de la imagen? Es una repetición de Apocalipsis y de Daniel. Hay similitudes. Pero de uno de los cuernos, ¿qué pasó? De uno de los cuernos. Cuando salió otro cuerno, 3 de ellos, ¿qué pasó? Se quebraron. Y ese cuerno se hizo grande más que todo. El séptimo poder se hizo grande y hablaba palabras contra el Altísimo. Y se puso en el lugar de Dios como Dios. Está ocupado. Algunos interpretan que es el anticristo que viene a gobernar desde Israel. Pero no. Según Daniel 7, es un poder
blasfemo, que viene en nombre de Dios, que aparenta ser benévolo, pero lamentablemente es la unión, escuchen, esta fusión se hizo, la unión del poder romano con el cristianismo apóstata. Lamentablemente el cristianismo comenzó a sufrir cambios, metamorfosis. Lamentablemente el cristianismo se acomodó, el cristianismo que heredaron los apóstoles, los padres de la iglesia, por el año 500 se unió con el poder del Estado y conformaron la séptima cabeza mundial. Y esas dos uniones, esos dos poderes, la unión de la iglesia apóstata cristiana con el poder pagano político, se unificaron y conformaron un poder que tuvo dominio sobre toda esa época, de 538 al 1798, el tiempo que se le llaman los historiadores la Edad Oscura, cuando aquellos que querían defender el escrito está de la Biblia fueron perseguidos. Un poder político religioso nació, una extraña mezcla que decía ser Dios, pero blasfemaba contra Dios. Se colocó en el trono de Dios, en el lugar. ¿Por qué dice que se colocó en el trono de Dios? Porque se estableció como alguien que venía en nombre de Dios, que representaba a Dios, pero estaba blasfemando porque ocupaba el lugar de Dios y decía ser Dios y tenía capacidad de perdonar pecados y se confesaban los pecados entre ellos. Y tengo bula, poder para que si tú la compras eres perdonado. Si vas a la guerra, compra esta bula y puedes matar a cuantos quieras, tienes el perdón. ¿Me doy a entender? Ese poder político religioso que conformó la séptima cabeza es la última. Ya no hay más de eso, porque la otra que viene es Cristo, la piedra. Entonces, eso en Apocalipsis 12 está revelado. Y esa séptima cabeza que se levanta, entonces también es blasfema. Y es un movimiento que persigue a la mujer también. Porque la iglesia remanente de la Edad Media, los valdenses, los albigenses, los reformadores, toda esa gente que defendió la palabra y presentó el escrito está. La salvación no se consigue por bula, no se consigue por obra, sino por gracia. Martín Lutero clavó en las puertas de Gutenberg en Alemania las 95 tesis de cómo el ser humano se salva, explicando cómo somos salvos por gracia y resucitando los conceptos evangelísticos de lo que decía Pablo en el libro de Romanos y en todas sus cartas. Y entonces se reformó la iglesia protestante, hubo un movimiento y surgió el protestantismo, que ahora nosotros lo conocemos, pero una tremenda lucha. Pero dice que esta mujer tuvo que huir y huyó al desierto, a tierras del norte, y se establecieron aquí los hermanos que huyeron de Europa a estas tierras menos pobladas. A eso se le llama lugares en la Biblia. Tierra es un lugar menos poblado. Huyeron y se establecieron aquí la mayoría de los hermanos protestantes y surgió esta gran nación predilecta. Es una nación predilecta porque fueron los primeros que vinieron aquí, eran gente de principios, de valores cristianos, eran protestantes que se aferraban al escrito está, a la palabra, descendientes muchos de ellos de los grandes reformadores cristianos. Y estos se establecieron, y no solamente se establecieron aquí, desde este país fueron las misiones cristianas al mundo entero: África, Europa, Suramérica, Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, y muchos misioneros alcanzaron con este mensaje del protestantismo y su reforma casi a todo el planeta. Y entonces hubo prácticamente una repetición y una predicación renovada del evangelio. Entonces ese último poder perdió, pero ahí los detalles de esa última cabeza las veremos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Por ahora terminemos lo que dice los últimos versículos del capítulo 12, y entonces llegamos al versículo, dice: y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Y qué representan las estrellas, les dije? Los seres humanos, los líderes. Los líderes. ¿Y a quiénes más también representan las estrellas? Ángeles. Ángeles y seres humanos. Y arrastró no solamente ese dragón, no solamente ha engañado a hombres, sino que ha engañado a quiénes. A ángeles, también a ángeles. Y cuando dice la tercera parte, también nos incluye a nosotros. Muchos, lamentablemente, en este planeta han sido engañados por el diablo y están siendo engañados por el diablo.
El diablo ha embotado los sentidos para que no entiendan, para que no les alumbre el evangelio y para que no se arrepientan y para que no sean salvos. Y entonces dice el versículo que además de que arrastraba, el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz y a fin de devorar a su hijo tan pronto naciera. Y versículo 5, pero a ella se le dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. Entonces está hablando del poder que va a regir. ¿Quién es el que va a regir con vara de hierro el mundo? Está profetizando el reino del Mesías, que fue mal interpretado. Algunos pensaban que él iba a gobernar con vara en el momento en que él naciera y se hiciera. Y por eso es que los apóstoles y los cristianos de aquel entonces querían coronar a Cristo y lo llevaron a Jerusalén y le tendieron mantos y palmas y decían, gloria a Dios, decían, bien bendito el que viene en el nombre del Señor, el Mesías, nuestro Rey, viene para gobernar al mundo desde Israel. La entrada triunfal de Jerusalén, porque ellos pensaban que el que va a regir con vara de hierro. Ellos lo interpretaron que en su primera venida el Mesías iba a gobernar al mundo ya de una vez. Pero eso no fue así, tenía que pasar por el proceso de la muerte. Y luego que moría, resucitaba, y luego viene por segunda vez cuando se va a cumplir, cuando él regirá al mundo con vara. Es decir, cuando va a gobernar al mundo. A esto se refiere también el Apocalipsis 2. Así que ahí está revelada toda la historia. Miren qué interesante. Y luego dice, verso 5, y ella dio a luz. Y verso 6, y la mujer huyó al desierto. Cuando huyeron en edad media, huyó la iglesia aquí, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. 1260 días, que son 3 días y medio, que son 1260 años, que comenzaron en el 538 y terminaron en el 1798. La iglesia se estableció, salió de esa gran persecución, salió de esa gran tribulación. Miles y millones fueron muertos en hogueras, devorados por leones, muertos en las cárceles, etcétera. Y otros huyeron a estas tierras, pero Dios preservó su remanente, y por eso es que nosotros hemos escuchado el evangelio en su esencia, como es todavía. Porque esos misioneros fueron preservados por Dios para que nos transmitieran el evangelio puro, no un evangelio pervertido y con tradiciones. Entonces este evangelio nos alcanzó y la mujer huyó al desierto, a eso se refiere. Verso 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban con el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Versos 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versos 10, y entonces cuando eso pasó, oí una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Verso 11, y ellos les han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Verso 12, por lo cual alegraos cielo y los que moran en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Quedemos hasta ahí y termino de explicar un poquito de lo que significa simbólicamente esto. Ok, la última parte dice que hubo una guerra entre ¿quién? Miguel y sus ángeles. ¿Y quién más? ¿Contra quién? El dragón. Y el dragón y sus ángeles. Ese es el conflicto. Ese conflicto que algunos solo se lo imaginan que fue ¿dónde? ¿Dónde nos hemos imaginado siempre ese conflicto? Solo en el cielo. Y en la tierra no. En la tierra comenzó cuando el león fue tirado. Ese libro de Apocalipsis está revelando la trama y la lucha histórica del conflicto que comenzó en el cielo, continuó con Eva y continúa con nosotros. Esa simbología está hablando de eso. ¿Y en qué momento el diablo fue echado del cielo? O sea, no fue antes. Como algunos creen que no, es que el diablo fue echado del cielo. El diablo nunca. O sea, el diablo pudo haber sido sentenciado. Pero de su posición. De su posición, pero del cielo no. No podía. Él tenía acceso. No podían marginarlo.
Él tenía derecho a estar hablando y argumentando argumentando sus razones y declarando a los ángeles y hablando con ellos para decirles esto es así, no es así, Dios es injusto. O sea, él tenía acceso y estaba en constante condena, acusando a Dios, señalando a Dios como lo sigue haciendo. Y escuchen esto. Entonces Apocalipsis 12 está presentando el conflicto que se desarrolla allá, pero continúa aquí. Y también presenta en símbolo cuando el dragón fue tirado completamente y cuando hubo un grito de alegría en el cielo. Hay pasajes bíblicos que por tiempo no se los puedo dar, pero dice que en el momento cuando el diablo realmente fue echado y fue vencido en el cielo, como se declara ahí, fue cuando Cristo murió en el Calvario. Por eso Cristo antes de ir a la cruz dijo, he aquí, yo veo caer al diablo como un rayo. Estaba anunciando y profetizando la caída y el triunfo de Cristo. Cuando Cristo dijo consumado es, se acabó el mal, se acabó el diablo, se acabó la muerte. Miguel ha triunfado contra el dragón y sus ángeles. A eso se refiere esta simbología de Apocalipsis. Realmente el diablo es echado y deja de condenar cuando Cristo muere por todos nosotros. ¿Quién te condena si Él te ha salvado? ¿El diablo puede condenarnos ahora? No. Alegraos cielos. Saben que el cielo, también en términos simbólicos, el cielo no es simplemente un sitio geográfico. Sí, Dios tiene un primer cielo, un segundo cielo, un tercer cielo. Pero en términos simbólicos, el cielo, escuchen esto, es el lugar donde Dios está. Y el cielo para ti, en términos de fe y simbólico, es cuando tienes a Cristo. ¿Por qué estoy diciendo eso? La Biblia lo dice. Efesios 6, 7 y 8. ¿Qué dice Efesios 2, 6, 7 y 8? Dice Efesios 6, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida por medio de Jesucristo. Por gracia sois salvos. Y luego dice el verso 6, y Cristo dice, por la fe nos hizo sentar en los lugares del cielo. Pueden leer el texto, Efesios 2:6. Dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, fuimos llevados para sentarnos en lugares del cielo. Voy a ir para que ustedes vean que la Biblia se explica a sí misma. O sea, cuando hablamos del cielo, estamos hablando de todas las personas que están ahí, alegrados cielo. ¿Lo tienen? ¿Quieren leerlo rápidamente? Solo con ojos cerramos. Solo para que ustedes vean que cómo el diablo fue echado del cielo. Versos 6, capítulo 12, versos 6 y 7. ¿Puedes leerlo, Baldi, por favor? Efesios, el capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice Efesios, el capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Lo tienen, verdad? Me les adelanto. ¿Qué dice? Efesios 6. 2, 6. 2. 6. Y juntamente, cuando Cristo murió por nosotros y pagó nuestra salvación, verso 6, ¿qué hizo Cristo? Miren lo que dice. 2, 6 de Efesios. Y con Él nos resucitó y nos sentó en ¿Qué hizo Cristo? Con Él nos resucitó. Con Cristo nos resucitó. ¿Y qué más hizo? Nos sentó en el cielo con ¿A Cristo. dónde nos llevó? Al cielo. Entonces, según Pablo, ¿dónde estamos los que hemos querido en Cristo? Cielo. Aló, ¿dónde estamos? Al cielo. Por eso dice que cuando una persona tiene a Cristo, ¿dónde está? No necesitas ir a un lugar geográfico. Yo estoy en el cielo. No, yo tengo a Cristo, estoy en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Eso es fe. Cuando usted cree en Cristo, no crea, yo voy a ir al cielo. Ya estás en el cielo, amigo. Amén. Porque cuando Cristo es aceptado por fe en nuestros corazones, Él nos resucitó. Y no solamente nos resucitó, en Él nos llevó ¿a dónde? Cielo. Y nos sentó a la diestra del Padre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estamos en el cielo. Cuando dice, alegraos cielos, ¿saben a quién se refiere? No solo se refiere a los ángeles, se refiere a todas las personas que hemos aceptado a Cristo. Alégrense, porque no hay quien nos condene. Alégrense, porque no están condenados. Alégrense, porque el diablo no puede condenarlos.
ni a los ángeles, ni a ustedes, porque tienen a Cristo, ya están en el cielo. Pero luego dice, ¡ay de quiénes! ¿Quiénes no están en el cielo? A ver, ayúdenme a entender. A ver, ¿quiénes no están en el cielo? ¿Nosotros? ¿Estamos o no estamos? Amén. ¿Dónde estamos nosotros si tenemos a Cristo? En el cielo. Entonces, ¿quiénes no están en el cielo? Los que no creen a Cristo no están en el cielo. Pero los que creemos a Cristo por la fe, ya estamos, ¿dónde? ¿Cuántos están en el cielo? A ver, ¿que lo creen o no lo creen? Esto es de fe. Yo soy salvo por gracia. Y yo estoy resucitado por gracia. Y estoy en el cielo reinando al lado de Cristo, al lado del Padre, por la fe en la persona linda de Jesucristo. Yo estoy en el cielo. ¿Creen eso o no lo creen? Amén. Amén. ¿Se alegran por eso o no? Amén. Entonces dice, alégrense ustedes, alégrense. Como decía el hermano Pepe hoy en el repaso de la lección. Aunque es una muerte, pero es alegría. Porque Cristo pagó en la cruz nuestra condena. Porque Él se transfirió toda la culpa y te transfirió a ti su inocencia para declararte salvo para siempre. ¿Cómo, pastor? Hebreos 7:25, la salvación es algo eterno que Dios te dio. Amén. No es que Dios hoy te la da y mañana te lo quita. Hoy te la da y te la da por un año. Quien nos escoge es Dios. Amén. Amén. Y el que comenzó en nosotros no la pierde. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso se acepta por fe. Y por fe el justo vivirá. Si usted no cree, está perdido. Porque el justo vive por la fe. Amén. Amén. Y el justo nunca se pierde ni se va a perder. Porque es de fe. Amén. Amén. Por eso no se puede perder la salvación. Porque el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Y es Dios que puso esa fe en nosotros. Pues es don de Dios. No es asunto que yo tengo esa fe y esa fe la tengo para salvarme. No, la fe no te salva. Quien te salva es Cristo. Quien te salvó fue su muerte en la cruz del Calvario. Dios te dio la fe para que creas en lo que Él hizo para salvarte. Amén. Amén. No es que la fe te salva. Ni las obras ni la fe te salvan. Quien te salva es Cristo y lo que Él hizo para hacer posible tu salvación. Pero Él te da la fe y te da las obras. Ok, entonces este texto dice, alégrense cielos. ¿Por qué? Porque el diablo ha caído. Cuando Cristo murió en la cruz y Él dijo, consumado es, hubo una gran victoria en el cielo y hubo alegría entre los ángeles. Alégrense, no porque los ángeles son condenados. El diablo no puede condenar a los ángeles. ¿Por qué no los puede condenar? Aló. ¿Por qué no puede condenar a los ángeles? A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué el diablo no puede condenar a los ángeles? Ni antes, ni ahora, ni después. ¿Por qué? Porque nunca han pecado. ¿A quién puede condenar? ¿A quién tiene autoridad de condenar? A los que pecamos. ¿Y quiénes son los que hemos pecado? Aló. ¿Quiénes son? Ustedes y yo. Entonces ese texto está haciendo alusión a esos que están en el cielo. ¿Quiénes son los que estamos en el cielo? A ver, vuelvo a la Biblia. ¿Quiénes estamos en el cielo? Los que estamos en Cristo. Y si usted está en Cristo, está en el cielo. Y entonces dice, alégrense todos los moradores del cielo, porque el diablo ha sido echado de ustedes. Es decir, simbólicamente está señalando de que la obra del diablo en ustedes ha acabado, ha terminado. El diablo no tiene nada en ustedes. Viene el Dios de este mundo y nada tiene en mí. ¿Por qué? Porque Cristo me cubre, me perdona y me salva. Ya no tiene nada en mí. Ya no hay negocios con Él. Ya su vida perfecta me ha cubierto. Ya su muerte ha pagado mi condena. Y a Él por la fe me sentó en el cielo. ¿Hay condena para mí? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Amén. ¿Me doy a entender, hermano? Eso es lo que está hablando Apocalipsis. No hay condena para aquellos que están en Cristo. Alégrense ustedes que están en el cielo. Amén. Porque no son condenados. Ay de los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Los que no tienen a Cristo. Porque el diablo ha descendido con grande ira. Uy, el sufrimiento que va a causar sobre los que no tienen a Cristo va a ser espantoso. Si no, pregunten a los judíos que rechazaron a Cristo en el año 70 y sufrieron un asilo que dilató. Muchos siguen asilados. Muchos judíos están en estos países. Hay 18 millones de judíos que salieron, sus ancestros,
en el año 70 de Jerusalén y no han vuelto a su tierra, esos descendientes, se quedaron perdidos viviendo en todas partes, en Centroamérica, en Norteamérica. Hay, 6 millones de judíos. 6 millones de judíos dispersos. Que no han vuelto. Otros ya regresaron. Entonces el asilo, lo que sufrieron estos pobres judíos por rechazar a Cristo fue espantoso. Hasta hoy sufren las consecuencias de ese rechazo. Perseguidos por los romanos, perseguidos luego por los musulmanes, perseguidos por el sistema medieval, perseguidos por Hitler. Espantosamente, o sea, es terrible y espantoso aquellos que no aceptan a Cristo. No reciben salvación, no reciben cobertura, no suben al cielo y van a tener un tormento que el diablo va a causarles, que va a ser tanta la agonía que ellos van a sentir, que va a ser peor que la que Cristo sintió cuando colgaba de la cruz. Ese es el que les va a pagar con toda la fuerza. ¿Por qué? Porque es el que condena. Y él va a decir, estos son los pecadores, me voy a ensañar en ellos. Y como ya tú no aceptaste al Mesías verdadero, al Cristo que salva, al Cristo que te perdona, al Cristo que te cubre, al Cristo que te lleva al cielo, entonces como no aceptaste a ese Mesías, aceptas al falso Mesías y ese viene para atormentarte. Ese sí viene a pagarte duro. Ay de los moradores de la tierra y de los que viven en el mar que no tienen a Cristo, porque el diablo ha descendido de ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Dónde queremos estar nosotros? En el cielo o en la tierra, con los moradores de la tierra. ¿Dónde queremos estar? Amén. Si estás en Cristo, estás morando ya en el cielo, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alégrense ustedes porque ya están en el cielo. ¿Cuántos quieren reafirmar su pacto de amor y de salvación y de perdón y de cobertura y de alegría con Cristo en esta mañana? Amén. ¿Cuántos quieren confirmarlo? ¿Quieren ponerse de pie ustedes para decirle, Señor, confirmo que te amo, confirmo y acepto que ya no sufro condenación porque tú moriste por mí y condenaste al que me condenaba. Mataste al que me mataba. Ya la muerte, ya se celebró el sepelio de la muerte. La muerte está muerta. Ya hay vida para usted. Porque el que tiene a Cristo no muere. El que cree en mí, aunque muera, dice Cristo, vivirá. ¿No es maravilloso el Evangelio? Poderoso, tremendo. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Entonces cantamos, por fe en Cristo, el Redentor, se salva hoy el pecador.